En el tercer A.O. de ser secuestrada y saqueada por la fuerza, renací y volví a los A.O.s de su adolescencia. En este momento, Héctor era solo un estudiante pobre que era intimidado por los demás. Esta vez, ya no fui a salvarlo. Era tan cobarde que solo me atrevía a espiarlo desde la esquina. Hasta aquella vez en que casi lo mataron. Estaba en trance y corrí hacia él sin pensarlo y lo salvé. En el siguiente segundo, me jaló fuertemente hacia su pecho y su aliento cayó sobre mi oído. Cari, ¿por qué sigues siendo tan bondadosa? Alanis, la persona que está siendo golpeada parece ser ese estudiante pobre de nuestra clase. La voz de mi mejor amiga sonó en mi oído. Ella echó un vistazo casual y me arrastró, queriendo marcharse. Vamos a alejarnos de ellos. Parece asustador. El callejón estaba lleno de insultos, y Héctor estaba acurrucado en el suelo con moretones en todo el cuerpo, simplemente guardando silencio y dejando que los demás lo golpearan y lo insultaran. ¿No entregaste honestamente el dinero e incluso intentaste resistirte? ¿Eres mudo? ¿Por qué no hablas? Debemos enseñarte una lección hoy. De repente me di cuenta de que había renacido. Ayer por la noche, Héctor todavía me estaba apretando el cuello con fuerza, sonriendo suavemente y besándome en los labios, extremadamente afectuoso. Y yo solo podía levantar la cabeza y soportarlo con reluctancia. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido y volvía hace 8 años. Quizás había estado en trance por demasiado tiempo, y las personas en el callejón parecían darnos cuenta y estaban a punto de volverse y mirarnos. Me asusté y hice algo completamente diferente a lo que había hecho en mi vida anterior. Ignorando la confusión de mi mejor amiga, de repente la agarré y nos escondimos en la esquina detrás de la pared. En mi vida anterior, lo había salvado valientemente por un sentido de justicia, pero inesperadamente, me había metido con un perro enloquecido. Renacido en su adolescencia, Héctor era solo un estudiante pobre que era intimidado por los demás en este momento. Pero pensando en la apariencia cruel e impredecible de Héctor en el futuro y cómo me secuestró y saqueó por matrimonio arreglado, definitivamente no me atrevía a provocarlo de nuevo en esta vida. Así que era tan cobarde que solo me atrevía a espiarlo desde la esquina y mis ojos caían involuntariamente sobre aquella figura lastimosa y avergonzada. Mi mejor amiga me observó durante mucho tiempo y entrecerró los ojos y preguntó, lo sé. Alanis, ¿quieres salvarlo? Rápidamente repliqué, ¿Quién quiere salvarlo? Evité su mirada y no me atrevía a mirarla. No lo salvaré. Mi mejor amiga me miró de arriba abajo. Estás actuando extra. Pretendí no importarme y retiré mi mirada, buscando casualmente una excusa para cambiar de tema. Vamos rápidamente, o llegaremos tarde. Sin embargo, no noté que después de que me fui, la persona que estaba tendida en el suelo de repente levantó los ojos. Era como una serpiente resbaladiza y fría que se deslizaba pulgada a pulgada y finalmente cayó sobre mi espalda mientras me marchaba. Cuando llegué al salón de clase, noté que todos estaban riendo y pasando algo de un lado a otro. Un chico sonrió con desdén y elevó el sobre en su mano. Hermana Alanis, finalmente estás aquí. Adivina rápidamente qué es esto. Fruncí el CEO y miré el sobre y mi cuerpo se heló repentinamente. Al mismo tiempo, él ya había gritado en voz alta, jajaja, es una carta de amor escrita para ti por ese estudiante pobre de nuestra clase. ¿Qué tipo de persona se atreve a gustarle a la hermana Alanis? Es tan gracioso. Es como un sapo que quiere comer carne de cisne. En un instante, de repente recordé. En mi vida anterior, también fue en este momento cuando la carta de amor de Héctor para mí fue descubierta. Todos estaban riendo de él y casi lo degradaban hasta el polvo. Y yo ya estaba harta de su comportamiento. Junto con los incidentes anteriores, pensé que Héctor era muy desgraciado. Por un impulso, acepté esta carta de amor. Toda la clase nunca esperó que yo aceptara la confesión de Héctor. Se atrevían a reírse sin control de Héctor, pero no se atrevían a provocarme porque mi familia era rica. Así que en la vida anterior, conmigo protegiendo a Héctor, gradualmente nadie se atrevió a intimidarlo más. Sin embargo, en este momento, mirando esa carta de amor, solo sentía que tenía sudores en la espalda. Héctor todavía estaba siendo golpeado en el callejón, así que no podía regresar de inmediato. Mientras él estaba fuera, tenía que resolver rápidamente este asunto.
Inmediatamente di un paso adelante, queriendo arrancar la carta de amor. El chico elevó la mano muy alta y no me la dio. Hermana Alanis, ¿no quieres escuchar lo que escribió para ti? Puse directamente una cara fría. Dámela. No me hagas decirlo de nuevo. Él apretó los labios y me entregó honestamente la carta de amor. Volviendo a tener en mis manos esta familiar carta de amor, solo sentía que me estaba quemando las manos. En los 3 años en los que estuve casada con Héctor en mi vida anterior, en innumerables noches, él me acosaba una y otra vez, obligándome a leer las palabras vergonzosas en la carta de amor. En esta nueva vida, no debía dejar tal gran peligro latente. Debía destruir esta carta de amor. Siempre y cuando las personas en la clase no se atrevieran a decirlo a los demás por iniciativa propia, incluso si Héctor notara que la carta de amor estaba perdida, no podía sospechar de mí. Así que despedí a los curiosos. Caminé hacia el basurero al fondo del salón de clase y rápidamente rasguñé la carta de amor en pedazos. Después de destruir la evidencia, finalmente suspiré aliviada. Relajé las cejas y me levanté con ligereza. Volví la cabeza y vi a Héctor, cubierto de heridas, parado en silencio en la puerta del salón de clase. No sabía cuánto tiempo había estado observándome. Ahora realmente está sumiso. Bueno, Héctor en esta vida definitivamente no me amará de nuevo. Pero quizás me odie. ¿Cuál sería la consecuencia de ser odiada por el futuro jefe importante? No me atrevía a pensar en eso. Por casualidad, alguien que no tenía buen juicio dijo, oye, ese estudiante pobre, ¿ves? A la hermana Alanis no te gusta en absoluto. Eso es correcto. ¿A quién pretendías disgustar escribiendo una carta de amor? Antes, la hermana Alanis era buena contigo, pero no puedes pagar la bondad con ingratitud, ¿verdad? El desagrado, el disgusto, pagar la bondad con ingratitud. Cada palabra llegó claramente a los oídos de Héctor. Finalmente, levantó sus oscuros ojos y me miró. Solo sentí que se me nubló la vista. En esta vida, solo quería mantener una distancia de Héctor como compa, héroe de clase normal, pero definitivamente no quería que me odiara. Después de pensar durante mucho tiempo, decidí tomar la iniciativa e intenté decirle con una cara seria, compa, héroe de clase Héctor, no te gusto. Héctor me miró sin parpadear. Estaba tan asustada que me quedé atrapada por un momento, pero todavía me atreví a continuar. Realmente fue mi culpa rasgar la carta de amor, pero espero que puedas centrarte en tus estudios en el futuro. Es imposible que estemos juntos. En mi vida anterior, mi error fue que le di demasiada esperanza y fui demasiado amable con él, de modo que se enamoró de mí. Así que en esta vida, antes de que tuviéramos cualquier intersección, debía ahogar la esperanza en el nacimiento. Después de decir eso, esperé nerviosa su respuesta. Ser humillado en público y luego verme rasgar su carta de amor, Héctor, una persona tan orgullosa, definitivamente me odiaría hasta la muerte, ¿verdad? Después de mucho tiempo, finalmente habló. Este futuro jefe de la familia Héctor bajó los ojos con inferioridad, y una sonrisa amarga curvó sus labios. Está bien, es porque mi estatus es demasiado humilde como para merecer a Alanis. Bajó ligeramente la cabeza, revelando inadvertidamente las cicatrices en su cara lateral y cuello. Es razonable que me desagrades. Este era todavía el impredecible Héctor de mi vida anterior, su actitud hacia mí antes no era así, traté de mantener una cara seria y dije seriamente, es bueno que lo sepas. Él dijo suavemente, lo siento por molestarte. Pero volviendo a decirlo, ¿era un poco demasiado severa? Después de rechazar su carta de amor, Héctor realmente no parecía acosarme más. Y esa chica llamada Isolda comenzó a ir y venir del colegio con Héctor por su propia iniciativa, incluso me reemplazó y se convirtió en el nuevo compa, héroe de banco de Héctor. Ella acosaba a Héctor y le pedía que le explicara problemas. Como recompensa, Isolda le traía galletas hechas por ella misma. Lo único que me resultó extra, fue que, aunque me esforcé por mantener una distancia consciente de él, igual que en mi vida anterior, siempre encontraba la forma de verlo ser intimidado. Por ejemplo, su jefe le daba problemas cuando trabajaba a tiempo parcial. Por ejemplo, lo asaltaron en su camino a casa desde el colegio. Por ejemplo, lo engañaron con bromas en el salón de clase.
No fui a salvarlo. Solo me atrevía a agacharme en la esquina y observarlo en silencio mientras luchaba solo y soportaba todo tipo de humillaciones. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, él simplemente apartaba la vista y pasaba a mi lado con muchas heridas. El olor de la sangre en su cuerpo se deslizó hacia mi nariz, y noté que tenía algunas nuevas heridas en su cuerpo. En mi vida anterior, siempre me quejaba mientras aplicaba medicamentos en sus heridas con impotencia. Casi se había convertido en mi costumbre. Así que cuando volvió a pasar a mi lado, casi solté: Héctor, ¿podrías vendarte tus heridas adecuadamente? Al escuchar que lo llamaba, las pestañas de Héctor temblaron, y pareció que un destello de luz surgía en sus ojos. ¿Qué pasa? Me di cuenta de que había perdido la compostura y tartamudeé: nada. Te has equivocado de oído. Otra voz interrumpió: Héctor, ¿por qué estás herido de nuevo? Isolda se veía preocupada. Ven, te vendaré. Héctor volvió a su expresión impasible. No podía entender lo que Héctor pensaba de Isolda. Siempre había sido un solitario. ¿Cómo podía familiarizarse tan rápidamente con un extra? Hasta un día, de repente me di cuenta. Incluso si no lo salvaba yo, alguien más lo haría. No importa quién fuera, siempre y cuando alguien viniera a salvarlo, podría enamorarse de esa persona, así como me amó en la vida anterior. Recientemente, se anunció en la familia Héctor que el hijo que había estado desaparecido durante muchos años había sido encontrado. Este día finalmente había llegado. Mi primera reacción fue suspirar aliviada. Cuando lo llevaran de vuelta a la familia Héctor, nadie se atrevería a intimidarlo más. Sin embargo, lo que fue más rápido que la acción de la familia Héctor fueron los enemigos de la familia Héctor. En este día, Isolda todavía estaba volviendo a casa desde el colegio con Héctor. Y yo estaba en el coche y presencié todo el proceso de Héctor siendo arrastrado al coche. Isolda estaba llena de pánico y gritó ansiosamente: Héctor, voy a llamar a la policía. No temas. Esto nunca había sucedido en mi vida anterior, y me quedé atónita por un momento. Después de reaccionar, inmediatamente ordené al conductor que siguiera en secreto el coche delante. Lo seguimos hasta las afueras de la ciudad, y Héctor fue llevado a un almacén abandonado. Tuve que esconderme en silencio en los arbustos y seguir observando la situación allí. Pero hasta el anochecer, todavía nadie vino a salvarlo. Tuve la sensación de que algo no estaba bien y llamé para averiguar las noticias. Finalmente, supe que Isolda no había llamado a la policía en absoluto. Originalmente había sido puesta por los enemigos de la familia Héctor para estar a su lado. Y la razón por la que la familia Héctor anunció que el hijo desaparecido había sido encontrado era en realidad para desviar la atención de los enemigos. El verdadero propósito era proteger al hijo menor de la familia Héctor. De repente me di cuenta con sorpresa. Resultó que, después de todos los giros y vueltas, nadie podía salvar a Héctor. Al escuchar esta noticia, estaba tan ansiosa que caminaba de un lado a otro en el lugar. Lo único afortunado era que en esta vida, había recordado específicamente a mis padres, así que evitamos el final de la bancarrota. Así que mi familia todavía estaba calificada para negociar con los secuestradores. Afortunadamente, los secuestradores solo querían dinero, y mi familia tenía suficiente en este momento. La negociación duró hasta la mañana siguiente. Me escondí en el bosquecillo fuera del almacén durante toda la noche. Hasta que mi familia me llamó y me dijo que la negociación había sido exitosa y que soltarían al rehén inmediatamente. Solté un suspiro y moví mis piernas entumecidas, planeando irme en silencio. Después de todo, todavía necesitaba mantener una distancia de Héctor. Sin embargo, en el siguiente segundo, vi a los secuestradores saliendo del almacén. Había bastante sangre en el borde de sus ropas. Mi corazón volvió a subir a mi garganta, y la cuerda que había estado tensa en mi mente durante toda la noche de repente se rompió en este momento. Héctor. ¿Qué les había hecho para torturarlo de esta manera? Me mareé por un momento y no me importó ni siquiera cuando me rasgó un ramo de ramas el brazo. Salté hacia adelante sin pensarlo. En el almacén, Héctor tenía los ojos cerrados, los labios pálidos y todo el cuerpo cubierto de heridas. El color rojo de la sangre me irritó los ojos. Temblé y ayudé a Héctor a levantarse.
Héctor, yo te llevaré al hospital. Solo aguanta un poco más. Lentamente abrió los ojos y me miró durante mucho tiempo. Después de un rato, withdrew su mirada, y su tono era distante y extra, o no te molestes. Puedo ir por mí mismo. Entonces recordé que en esta vida me había esforzado por evitar interactuar con él, así que hasta ahora, yo era, en el mejor de los casos, solo un compa, héroe de clase normal para él. Quizás me había consentido en la vida anterior. Incluso pensé absurdamente, la mirada de Héctor hacia mí debía haber sido llena de amor y posesividad. En lugar de ser tan educado e indiferente como para rechazar mi ayuda ahora, incluso con sangre por todos lados. De repente, un sentimiento de agravio surgió en mi corazón. Me levanté bruscamente con los ojos rojos. Muy bien, Héctor. Entonces ve al hospital por ti mismo. No me molesté en preocuparme por él y me volví para marcharme. En el siguiente segundo, fui arrastrada hacia su pecho. El olor familiar me rodeó. Apretó firmemente mis manos que luchaban y enterró su rostro en mi cuello. Un suspiro cayó sobre mi oído, sonando como un compromiso y también como alegría. Cari, oh, ¿por qué sigues siendo bondadosa conmigo esta vez? El tono familiar. La postura familiar. En un trance, casi pensé que había regresado a la vida anterior. Quedé atónita durante 5 segundos enteros antes de finalmente darme cuenta con horror de una realidad. Héctor también había renacido. ¿Por qué Héctor también había renacido? Mi boca en un sudor frío mientras recordaba lo que había hecho desde que renací. Bueno, había rasgado su carta de amor y me había esforzado por mantener una distancia consciente de él. En la vida anterior, podría haber sido obligada a quedarme en la cama durante 3 días y 3 noches por hacer estas cosas. Mi mente estaba corriendo a toda velocidad, y rápidamente ideé una estrategia. Decidí jugar a ser tonta. No debía admitir que también había renacido. Siempre y cuando no lo admitiera, él no podía hacer nada contra mí. Además, mi familia no había ido bankrupt en esta vida, así que él ya no podía casarse conmigo en nombre de un matrimonio arreglado. Me obligué a calmarme y fingí no entender, que Cari, oh, te golpearon la cabeza y te volviste tonto. Yo simplemente pasé por allí y quería ayudarte por amistad de compa, héroe de clase. No pienses demasiado. Héctor no dijo nada por un momento. Todavía mantenía mi mueca. Su débil aliento cayó sobre mi cuello, haciéndome sentir un poco coceada. En el almacén deteriorado, el ambiente se volvió silencioso. Estábamos atrapados en esta extra postura. Justo cuando finalmente no podía aguantarlo más y estaba a punto de perder mi temperamento, escuché su voz muy suave, que parecía ser llevada por el viento. Alanis, ¿ves? Solo tengo a ti. Desde el principio hasta el final, nadie vino a salvarme. En este momento, se mostró cruelmente vulnerable y destapó sus heridas, como si solo fuera para ganar un poco de compasión mía. Quedé sorprendida por un momento. Pensé en Isolda y los padres de Héctor. Él giró ligeramente la cabeza, pareciendo solitario, y la luz adecuada se proyectó sobre su rostro. Alanis, ¿realmente soy tan molesto? Cuando bajó los ojos, la luz en sus ojos se apagó, como un joya que perdía su color. Tuve que admitir que el rostro de Héctor era tan engañoso y coincidía exactamente con mi estética. De lo contrario, no lo habría compadecido tantas veces en la vida anterior. Traté de endurecer mi corazón y dije seco, no me llames Alanis. No somos tan amigos, pareció reírse y no continuó con este tema. En cambio, levantó la mano para quitarse las hojas atrapadas en mi cabello y su mirada cayó sobre la herida en mi brazo. Dijo con naturalidad, ¿dónde se lesionó la compa? ¿Era de clase Alanis? ¿Se cayó en los arbustos? Contesté con una cara inexpresiva, bueno, me caí accidentalmente, entonces tendré que molestar a la compa, era de clase Alanis para que me lleve al hospital. Asentí y traté de zafarme de sus brazos. Héctor se veía cansado. Se apoyó firmemente en mi hombro y preguntó vulnerablemente, por el bien de ser compa, héroes de clase, ¿podrías dejarme apoyarme en tu hombro por un rato? Esos secuestradores realmente eran aterradores, está bien, compa, héroe de clase Héctor. Endurecí mi cuerpo y lo ayudé a caminar hacia afuera. No podía entender por qué Héctor,
que era tan fuerte y tranquilo en la vida anterior, de repente se había vuelto tan frágil. No parecía odiar a Héctor. Después de todo, nuestro primer conocimiento fue muy agradable. En la vida anterior, nuestra relación no cambió hasta que fue reconocido por la familia Héctor. En aquel momento, mi familia estaba en una crisis de bancarrota. Sin otro remedio, tuve que suplicar a Héctor. El pobre chico de entonces se había transformado en el jefe de la familia Héctor en la ciudad capital. Aún recuerdo aquella noche en que estaba arrodillada en el suelo con lágrimas en los ojos, suplicándole que recordara la antigua bondad y salvara a mi familia. Él me miró desde arriba, con una expresión impenetrable. Después de un largo rato, finalmente se rió, por supuesto, Alanis. Pero había una condición. Levantó mi barbilla y su voz era firme y no admitía réplica: tienes que casarte conmigo. Las luces parpadeaban y se escuchó un trueno afuera. Lo miré con la cara pálida, incapaz de creerlo. Porque en aquel momento, ya estaba comprometida con mi novio de la infancia, Fletcher, y estaba a punto de casarme con él. Pero al final, la boda se celebró como siempre. Me puse el vestido de novia que había elegido cuidadosamente al principio. Pero me casé con Héctor. Más tarde, escuché que la familia de Fletcher se fue bankrupt. Fue Héctor quien lo hizo. Y en aquel momento, yo estaba encerrada en la villa por Héctor. Me rebelé durante mucho tiempo, pero todavía no podía ver a Fletcher. Aunque él todavía me proporcionaba buena comida y alojamiento, yo todavía no me gustaba que me encerraba y me restringía el movimiento en todas partes. Odié su dominio. Odié la forma en que se infiltró a la fuerza en todos los aspectos de mi vida. Era como una bestia salvaje marcando su territorio. Para cuando me di cuenta, me encontré con que todo a mi alrededor ya estaba lleno de la presencia de Héctor. Después de ese día, Héctor y yo mantuvimos una relación muy delicada como compañeros de clase. Pero él todavía tenía mucha hostilidad hacia mi novio de la infancia, Fletcher. Y en esta nueva vida, me sorprendí al descubrir que mis sentimientos por Fletcher ya se habían desvanecido inconscientemente. Así que él me invitó a salir a jugar muchas veces, pero lo rechacé por diversos motivos. Hasta aquel día en que me invitó a la fiesta de cumpleaños de su abuelo. Fletcher tenía una expresión suplicante: Alanis, por favor, no me rejects más, ¿vale? En la vida anterior, le rechacé a Fletcher porque había quedado con Héctor para recibir clases particulares. Revisé el horario de clases y descubrí que no había clase aquel día. Después de todo, éramos novios de la infancia durante muchos años, así que acepté. En ese momento, la familia de Fletcher aún no se había ido bankrupt, y la fiesta de cumpleaños se celebró muy grandiosamente. Había muchas personas en el salón de la fiesta. Sin darme cuenta, ya había bebido varias copas de vino. No fue hasta que me sentí mareada y mi cuerpo se volvió cada vez más débil que finalmente me di cuenta de que quizás hubiera algo mal con el vino. Para evitar alertar al enemigo, me escondí en una esquina y desbloqueé mi teléfono para pedir ayuda. Sin embargo, antes de poder hacer una llamada, me arrebataron el teléfono. Miré hacia arriba con pánico y vi el rostro gentil de Fletcher. Lentamente acarició mi mejilla con sus dedos, pero las palabras que dijo fueron escalofriantes. Alanis, no debiste haberme rechazado tantas veces. Un pensamiento se me ocurrió. Lo miré con incredulidad: le pusiste droga al vino. Él suspiró: no tuve otro remedio. Pero te has ido alejando cada vez más de mí. ¿Por qué no tenemos sexo esta noche? Entonces siempre serás mía. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que estaba encerrada en una habitación. Me sentía un poco débil en todo el cuerpo, y había un candado en mi tobillo. Desafortunadamente, Fletcher era demasiado seguro de sí mismo. No esperaba que me despertara tan temprano, ni creía que pudiera abrir el candado y escapar. Por casualidad, realmente sabía cómo abrir candados. Cuando Héctor me encerró en la vida anterior, había dominado la habilidad de abrir candados. No era un buen lugar para quedarse mucho tiempo. Después de comprobar la situación a mi alrededor, decididamente abrí el candado y escapé. El salón de la fiesta estaba lleno de personas de la familia de Fletcher. Me habían confiscado el teléfono, así que solo podía correr escaleras abajo desesperadamente. La droga estaba tomando gradualmente efecto, y me estaba volviendo cada vez más débil.
Una cosa tras otra aquella noche estaba destruyendo mi cordura. Mis pasos eran tan pesados como si estuvieran llenos de plomo. Pero en ese momento, escuché que alguien gritaba detrás de mí: atraparla rápidamente, no dejen que escape. Mi novio de la infancia, que solía ser gentil y educado en mi memoria, había cambiado completamente de rostro en aquel momento. Ni siquiera me atrevía a pensar en lo que pasaría si realmente era atrapada y llevada de vuelta. Las lágrimas nublaron mi visión, y el miedo me agarró como una mano invisible. De reojo, pareció que una figura familiar pasara por ahí. Inmediatamente cambié de dirección y corrí hacia aquella figura. Cuando me acerqué, finalmente estaba segura de que había apostado bien. Era Héctor. En un instante, todo mi pánico y desesperación encontraron apoyo. Las lágrimas que se habían acumulado en mis ojos finalmente cayeron en grandes gotas. El alcohol y la droga estaban destruyendo mi cordura. En un estado de extrema tensión, mis pensamientos estaban en un desorden. Solo podía confiar en mi instinto. Antes de que mi mente pudiera reaccionar, mi voz agobiada ya se había escapado: esposo. Sálvame. Así como en la vida anterior, cada vez que me metía en problemas y me sentía culpable, me suavizaba y le llamaba esposo Héctor. Y Héctor siempre había sido incapaz de negarse y siempre me había cubierto. En el siguiente instante, fui arrastrada hacia los brazos de alguien y empujada hacia la habitación de al lado. La habitación estaba a oscuras. El olor familiar de Héctor me envolvió capa por capa. De repente, oliendo esta familiar fragancia de sandalwood, mi cuerpo de forma inconsciente se aflojó. Pensé que ya no sería afectada por él, pero ahora finalmente tuve que enfrentar el hecho de que, a pesar de haber renacido, todavía estaba atrapada por Héctor en esas innumerables noches de cuellos entretejidos y no había salido aún. Traté de rodear con fuerza su cuello para mantener mi cuerpo débil. Él sujetó mi cintura. La temperatura abrasadora de su palma penetró a través de la ropa delgada y me quemó en la cintura. El aliento constante de la persona de enfrente sopló sobre mi cuello sensible, y su voz fría tenía un tono de ronquera. Compa, ¿era de clase Alanis, a quien estás llamando esposo? Oliendo de nuevo esta familiar fragancia de sandalwood, sorprendentemente me sentí tranquila. Una vez que mi mente se relajó, ya no podía resistir el efecto de la droga. Además, después de casarnos en la vida anterior, éramos bastante compatibles en ese aspecto. Mi razón completamente desapareció. No me molesté en pensar en lo que la persona de enfrente estaba diciendo. Agarré su cuello de camisa y lo besé con fuerza. Al día siguiente, me desperté sintiendo que mi cuerpo estaba a pedazos. Todos los recuerdos de la noche anterior vinieron a mi mente, y me sentí como si el cielo se cayera. Notando que me había despertado, Héctor actuó como una pareja casada de largo tiempo y me besó por costumbre en la esquina de mi boca. Oh, incluso le había llamado esposo cuando estaba fuera de mi mente la noche anterior. Mi disfraz se había ido. Ahora el cielo realmente se había caído. Tomé una decisión dolorosa. Decidí ponerme la ropa y huir inmediatamente. Héctor me llamó detrás de mí. Alanis, me volví y vi las marcas rojas en su cuello. Luego, rápidamente aparté la vista. Él me preguntó con calma: ¿te vas? Respiré hondo. Bueno, quizás es mejor dejar de fingir y poner las cartas sobre la mesa, Héctor, ya que ambos hemos renacido, te lo diré claramente. Mi familia no se ha ido bankrupt en esta vida, y nunca te dejaré encerrarme de nuevo. No sabía si Héctor realmente había dado por perdida la esperanza. De hecho, no lo había visto durante varios días. Cuando volví a escuchar noticias sobre él, Héctor se había convertido en el heredero de la familia Héctor. Sucedió incluso más rápido que en la vida anterior. Sin embargo, ya no me importaban estas cosas. Lo más importante en este momento era liquidar cuentas con Fletcher por haberme dado droga. Durante este periodo, mi familia se retiró de todas las cooperaciones con la familia Fletcher. Encontré pruebas de que la empresa de la familia Fletcher estaba evadiendo impuestos y la reporté. Una vez que se filtró la noticia, las acciones del grupo familiar de Fletcher cayeron en picado. Fletcher estaba tan ocupado que estaba en un terrible desastre. Un día, cuando estaba cenando en un restaurante, me encontré con Fletcher, que se veía. Parecía que había venido a bloquearme a propósito. Cuando me vio,
Sus ojos se iluminaron y corrió hacia adelante para agarrarme la mano. Alanis, por favor, salva a mi familia. Burlé, cuando me diste droga antes, no pensaste que habría un día como hoy. Él suplicó con una expresión de súplica. Simplemente te amo demasiado, Alanis. Me rechazaste tantas veces antes y me ignoraste. No tuve más remedio que hacer esto. Cree en mí. Saqué un montón de documentos de mi bolso y lo expuse sin piedad. ¿Me amas? Pero has comprado en secreto tantas acciones dispersas de nuestra familia en los últimos 2 años. Si se suman las acciones en mis manos, ¿no te convertirías en el accionista mayor del grupo familiar de Alanis? Creo que no me amas, sino las acciones en mis manos, ¿verdad? Mirando estos documentos, finalmente se inquietó. Unlock sombrío parpadeó en los ojos de Fletcher, pero todavía me sostenía la mano, con una expresión sincera. Sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? ¿No tenías una buena impresión de mí antes? Perdóname esta vez, Alanis. Los demás, si vieran esto, probablemente solo verían nuestras manos fuertemente sujetas, como un chico reconfortando a su novia enfadada. Pero solo sentí un escalofrío en mi corazón. Fletcher, ¿realmente me hace sentir enferma? Antes de que terminara de hablar, un destello de plata brilló. Fletcher sacó un cuchillo afilado y me lo apuntó directamente, con un aspecto loco. Dado que es así, entonces vayamos al infierno juntos. Nunca esperé que Fletcher fuera tan loco como para atacarme en público. Ya era demasiado tarde para esquivar. Solo quería levantar la mano para bloquearlo. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. Hubo el sonido del cuchillón penetrando la piel. Miré hacia arriba con pánico y vi a Héctor abrazándome fuertemente en su pecho, con las esquinas de la boca apretadas. Había una mancha de sangre en su hombro. No le importaba la herida en su hombro. Lo dominó a Fletcher en pocos movimientos. El cuchillo manchado de sangre fue derribado al suelo. De repente, frente a este accidente, la multitud gritó en pánico y la escena se volvió caótica por un tiempo. Mi mente zumbaba. Lo miré a Héctor en un trance, y mi corazón todavía latía violentamente. Antes de que pudiera decir las palabras de preocupación, los ojos de Héctor ya estaban enrojecidos. Me miró directamente a los ojos, sus ojos llenos de enojo, y me preguntó palabra por palabra, Alanis, después de que te trató de esta manera, ¿todavía lo amas? Mi preocupación en el corazón se detuvo bruscamente, y dije lentamente. La sangre de su hombro fluía por su brazo hasta sus dedos, pero él no le importaba en absoluto. Me sujetó la mano como un loco. Hasta que mis manos estaban manchadas de su sangre y de su aliento. Se acercó a mi oído, y su voz era tan suave como un susurro entre amantes. Alanis, dime. ¿Con qué mano te tocó? Era lo mismo en la vida anterior. Héctor nunca me permitió mencionar a Fletcher. Mirando a Héctor durmiendo profundamente en la cama, finalmente entendí. No me extra, a que no me dejara ir a ver a Fletcher bajo ninguna circunstancia en aquel momento. Resultó que ya sabía que Fletcher tenía motivos impuros hacia mí. Susurré y fui a revisar de nuevo su herida ya vendada. El médico dijo que necesitaba descansar en silencio en los próximos 2 días y que debía ser cuidadosamente atendido para prevenir la inflamación. Como resultado, Héctor tuvo fiebre alta por la noche. Murmuró mientras dormía, y sus dedos abrasadores sujetaron firmemente la manga de mi camisa. Alanis. No me abandones de nuevo. Tuve una expresión complicada. Me paré frente a la cama y lo observé en silencio durante mucho tiempo. Héctor se recuperó rápidamente y salió del hospital en solo unos días. Sus emociones fueron sorprendentemente estables estos 2 días, completamente diferentes al aspecto fuera de control cuando se manchó de sangre mis manos con una sonrisa aquel día. Para evitar que volviera a tener fiebre alta de repente en medio de la noche, recientemente había dormido con él. Hasta un día, cuando volví a despertar, de reojo, vi una cadena familiar. De forma inconsciente levanté mi muñeca para mirarla y encontré que estaba vacía. Luego, me encontré con la mirada de Héctor. Él naturalmente me arrastró hacia su pecho, produciendo un sonido de cláter. Y en su pálido cuello, había un collar negro puro puesto descaradamente. Un extremo de la cadena estaba conectado al collar.
Acarició la cadena de hierro y la puso en mi mano con calma. Alanis, ¿te gusta? Sujeté la cadena y la tiré suavemente. Héctor volvió la cabeza hacia atrás, y el collar rodeó justo el vulnerable pomo de Adán. Soltó un suave jadeo de su garganta y abrió los párpados para mirarme fríamente. Si no te gusta que te encierren. Entonces, enciérrame a mí, ¿vale? Héctor, ¿qué quieres decir? Él rió suavemente. Sus dedos ligeramente fríos subieron por mi mueca, como si estuvieran siendo ligeramente lamedos por la lengua de una serpiente. O pon uno en tu mueca también, y nunca nos separaremos. Sus dedos estaban claramente fríos, pero cuando acarició suavemente el interior de mi mueca, fue como si estuviera encendiendo fuego, dejando una estela de marcas. De repente, retiré mi mano. Notó mi huida, y la calma que había mantenido en su rostro finalmente se rompió. La tristeza entre sus cejas se volvió gradualmente más intensa. ¿En qué soy inferior a ese Fletcher? Me miró fijamente y preguntó casi a gritos, ¿por qué lo amas tanto? Antes de que pudiera decir algo, comenzó a reírse solo. No importa, Alanis. Siempre y cuando él muera, podrás amarme, ¿verdad? Puedes odiarme o vengarte de mí. Puedes vengarte durante todo el tiempo que quieras. Héctor agarró con fuerza mi mano y me entregó su cadena. Puedes encerrarme, o poner un rastreador en mí y controlar todo sobre mí. Siempre y cuando. Siempre y cuando pueda verte. Sus ojos eran tristes y lúgubres, como una flor decadente y hermosa. Ya no pude aguantarlo y de repente me levanté, mirándolo con ira. Héctor, ¿estás loco? Ya he dicho que no me gusta Fletcher, él dijo, no lo creo. Yo. Casi me enfureció y me dio risa. Había explicado esto muchas veces en los últimos 2 días, pero él todavía no lo creía. Asentí y lo miré desde arriba mientras estaba en la cama. Bueno, enciérrate así, no me importa si lo crees o no. Después de decir eso, me volví y salí, cerrando la puerta con un fuerte ruido. Héctor se sentó en silencio en la cama, como un eco sin vida, mirando con expresión en blanco en la dirección por la que me había ido. Después de un rato, finalmente se rió a sí mismo. Estaba tan enojada que caminé 2 círculos por la sala de estar afuera. De la mañana a la noche, cuando finalmente calmé mi estado de ánimo, noté que ya estaba oscuro. Durante todo el día, Héctor se había quedado en la habitación y no había salido. Cuando me di cuenta de esto, mi primera reacción fue, en realidad, que Héctor no se había tomado su medicina hoy. Sentí que también estaba un poco loca. Me limpié la cara y me miré en el espejo. Finalmente, tuve que admitirlo. Yo también me había enamorado de él. El dormitorio estaba a oscuras. Héctor estaba acurrucado en la esquina de la cama. Prendí la luz y la habitación se iluminó instantáneamente. La luz fuerte le dolió los ojos a Héctor, pero me miró sin parpadear. Me acerqué y lo miré con expresión impasible. Levántate y toma tu medicina. Él solo me miró fijamente, como si tuviera miedo de que yo desapareciera en el siguiente segundo. Me impacienté mientras estaba allí de pie con el tazón en la mano y lo puse a un lado. Extendí directamente la mano y agarré la cadena y la tiré hacia adelante. Él se quedó desprotegido por un momento. El collar se tiró y fue obligado a echar la cabeza hacia atrás. Mantuve el tazón de medicina en una mano y la cadena en la otra, y le vertí directamente la medicina en la boca. Resultó que no controlé bien la fuerza y vertí un poco demasiado rápido. La medicina fluyó por la esquina de su boca, a través de su pálido cuello, y desapareció debajo del collar. Héctor solo lo soportó en silencio y trató de tragar toda la medicina. Después de darle de beber un tazón de medicina, puse casualmente el tazón a un lado. Luego, agarré la cadena y besé sus labios. El sabor amargo de las hierbas medicinales se extendió en mi lengua. No me preocupé por eso y simplemente lo besé profundamente. Después de besarlo, lo miré fijamente a los ojos. Héctor, ¿te gustó? ¿Cuándo me enamoré de él? No podía recordarlo claramente. Quizás fue cuando Fletcher me apuntó con el cuchillo y él se interpuso delante de mí innumerables veces. Quizás fue cuando me abrazó en su pecho en el almacén abandonado y me llamó Cari, o quizás incluso antes. No quería pensar en profundidad sobre eso.
Solo mirándolo a él, que estaba atónito, repetí, Héctor, solo te gusto. Ya no me gustaba Fletcher en la vida anterior. Ahora solo te gusto a ti. Antes de que pudiera terminar de hablar, Héctor apretó la parte de atrás de mi cuello y me besó con ansia. Este beso fue feroz y áspero. Casi no podía respirar, así que tiré de la cadena para que se detuviera. El collar ataba firmemente su cuello, y la falta de oxígeno me hizo sentir un poco mareada. Pero Héctor no le importó en absoluto y solo siguió besándome sin importarse. Cuando el beso terminó, solo se podían escuchar suaves jadeos en la habitación silenciosa. Se agachó y enterró su cabeza en mi cuello, puso sus brazos alrededor de mi cintura, envolviéndome completamente. Alanis. ¿Es verdad lo que dijiste? Era la primera vez que declaraba mi amor a alguien. Asentí un poco incómoda, por supuesto que es verdad. Pero déjame decirlo claramente primero. No puedes encerrarme en el futuro. Siempre y cuando seas obediente, no me iré. ¿Me oyes? Él accedió con facilidad, está bien, no te encerraré. Y tampoco te puedes encerrar a ti mismo. Esta vez, él no dijo nada durante mucho tiempo. Pensé en ello de nuevo y hice una concesión con reluctancia. Bueno, puedes estar encerrado de vez en cuando. Él sonrió con los ojos entrecerrados, como un niño que finalmente había conseguido su dulce favorito. Quedé sin habla y no podía entender por qué esta persona estaba tan ansiosa por estar atada. Héctor sonrió y puso la cadena en mi palma. Entonces, no desbloquees la cadena esta noche, ¿vale? No reaccioné por un momento, ¿qué? Pero él ya se había acercado, con un ligero tinte rojo en las esquinas de sus ojos. Tú mueve los hilos. Tira si te duele. Cari, te haré sentir satisfecha. Yo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando estaba tan cansada que estaba a punto de dormir, Héctor besó suavemente mis cejas y ojos. Alanis, te amaré siempre. Historia secundaria de la vida anterior. Héctor en la vida anterior era más frío y dominante. No entendía por qué Alanis se había enamorado de ese inútil Fletcher. Todo lo que sabía era que Alanis era la única persona que había sido buena con él, pero ahora Alanis tampoco quería estar con él. Héctor estaba tan celoso que casi enloqueció. Utilizó algunos medios para encontrar pruebas de la evasión fiscal de Fletcher y bancarrotó con éxito a su familia. Sin embargo, de alguna manera Alanis se enteró de esta noticia. Alanis no sabía la razón específica. Solo sabía que fue Héctor quien bancarrotó a la familia de Fletcher. Esto hizo que su relación cayera a un nivel histórico bajo. Alanis ignoró a Héctor durante 7 días consecutivos. Finalmente, logró encontrar una oportunidad para escapar, pero luego fue atacada por los oponentes de la empresa. Para salvar a Alanis, Héctor resultó gravemente herido. Estaba enfadado y ansioso. Agarró firmemente su muñeca y la arrojó sobre la cama. Alanis también sabía que había causado problemas y aún no se había recuperado del incidente reciente. Cuando vio la ira en el rostro de Héctor, se sintió culpable por un momento raro y tiró de la manga de él. No estés enojado más. Era una forma bastante torpe de pedir perdón. Pero la ira de Héctor se disipó en más de la mitad en un instante. Gruñó fríamente y la ignoró. Dado que Héctor acababa de salvarla, Alanis todavía podía distinguir lo correcto de lo incorrecto, así que volvió a tomar sus dedos. Desafortunadamente, no sabía cómo reconfortar a los demás y solo podía repetir secamente, Héctor. No estés enojado más. Luego, su boca fue bloqueada por un beso. Desde ese día, su relación había mejorado claramente. Desafortunadamente, este estado no duró mucho tiempo. Cuando se acercaba el cumpleaños de Héctor, Alanis planeó tejer un bufanda para él por sí misma. Sin embargo, sus habilidades de tejer no eran buenas y el bufanda quedó todo torcido. Finalmente, cuando logró terminarlo, Alanis tomó el bufanda con emoción y estaba a punto de ir a ver a Héctor. Entonces escuchó su conversación con la ama de llaves afuera. La voz de Héctor era tan fría como siempre, mantén un ojo en ella. No la dejes escapar de nuevo. Bueno, agrega más personal de servicio a la villa. Alanis se quedó completamente atónita en el lugar. Entonces recordó. En realidad,
Ella era solo un canario enjaulado por Héctor. Mirando atrás a sus esfuerzos por aprender a tejer el bufanda en estos días, parecía un chiste. Salió directamente y arrojó enojada el bufanda a Héctor. Héctor, te odio. Después de decir eso, Alanis se volvió y salió. El bufanda que lo golpeó no le hizo pero Héctor solo sintió como si hubiera un agujero en su corazón, dolorido por el viento frío que soplaba. El bufanda torcido cayó al suelo, se mojó con la lluvia y se ensució con el polvo. El noble jefe de la familia Héctor lo recogió en silencio, pero no podía limpiarlo por más que intentara. Sin embargo, parecía no notar la suciedad y simplemente se lo puso alrededor del cuello. Estaba húmedo y frío. No se lo quitó. Trató de absorber un poco del amor y el calor de Alanis de él. Alanis estaba echada en la cama enfadada y decidió que no hablaría con Héctor durante 10 días, no, durante todo un mes. Pensando en ello, se durmió. En un trance, sintió que alguien la besaba. Desde su frente hasta sus ojos, hasta su nariz y finalmente se demoró en sus labios. Alanis parecía saborear un ligero sabor salado mientras dormía. El jefe Héctor, que era tan dominante durante el día, solo se atrevía a besar a Alanis cuidadosamente cuando ella todavía estaba dormida. La fría caparazón se rompió y finalmente mostró la profunda humildad e inseguridad que había dentro. Héctor agarró su muñeca pero tenía miedo de herirla, así que tuvo que sujetar firmemente la manga de Alanis en lugar de eso. Alanis, no me odies. ¿De acuerdo? Como un cachorro herido que se quejaba, no me dejes. Cuando Alanis se despertó al día siguiente, resolutamente comenzó su plan de Guerra Fría. En el 5.º día de la Guerra Fría, Héctor cedió y accedió a que Alanis pudiera salir a jugar. Alanis ya estaba aburrida de quedarse en la villa durante mucho tiempo, así que salió a jugar inmediatamente. Luego, tuvo un accidente automovilístico. Héctor miró fijo la urna de cenizas durante mucho tiempo. De repente, un sinfín de arrepentimiento brotó en su corazón. ¿Arrepentía de encerrarla en la villa? No. Solo se arrepentía de no haber protegido bien a Alanis. Alanis siempre había odiado su frialdad y despiadado. Pero él solo pensó que no debía haber vuelto a ablandar el corazón y dejarla salir a jugar. Debería haberla mantenido en la cama, vigilarla de cerca sin permitir ningún error y matar a todos aquellos que codiciaban su persona. El accidente automovilístico fue planeado deliberadamente por la familia de Fletcher. Odian a Héctor y a Alanis. Si no fuera por ellos, la familia de Fletcher no se habría ido bankrupt. El día en que Héctor se vengó por Alanis, su ropa estaba empapada de sangre, al igual que su vestido rojo favorito. Su lleno de ira finalmente se convirtió en confusión. ¿Su Alanis todavía lo estaría culpando? Pensó que dejarla salir a jugar terminaría esta Guerra Fría. No esperaba que fuera una despedida para siempre. La botella de medicamentos se rolló al suelo con un ruido sordo. Héctor sostenía ese feo bufanda, la sangre salpicaba desde la esquina de su boca, y cerró los ojos en silencio. Iba a acompañar a Alanis. Cuando Héctor se dio cuenta de que había renacido, estaba siendo golpeado y pateado por aquellos pandilleros. De repente se dio cuenta de que este era el día en que Alanis lo había salvado por primera vez. Su cuerpo tenso se relajó instantáneamente. El jefe de la familia Héctor, por lo general altivo y majestuoso, ahora estaba acostado en el suelo en un estado lastimoso. Soportó uno a uno los puños y los patadas. Solo aguante un poco más. Pensó en silencio. Su Alanis vendría a salvarlo pronto. Pero al final, lo vio impotentemente alejarse lentamente. Ella nunca volvió a mirar atrás. A medida que su conciencia se volvió borrosa, Héctor finalmente se dio cuenta de que su Alanis parecía no quererlo nunca más. Después de renacer, Héctor finalmente se volvió más listo. Empezó a hacer el papel de víctima, dejando deliberadamente que Alanis viera las escenas de él siendo intimidado. También sabía que Isolda en realidad había sido enviada por los enemigos de la familia Héctor. Incluso aquel secuestro fue todo arreglado por él. Héctor incluso apostó con su propia vida a que Alanis vendría a salvarlo. Entonces aprovecharía la oportunidad para decir esa frase: Alanis, ¿ves? Solo tengo a ti. Por favor, no me dejes.
Afortunadamente, ganó la apuesta. Su Alanis siempre sería bondadosa con él. El fin.